al hermano Luis, que a él le toca el día de hoy. Si usted me acompaña, por favor, vamos a pedirle al buen Dios que por favor nos bendiga y nos ayude. Padre Santo que estás en los cielos, Dios bueno, Dios todopoderoso, buen Señor Jesús, venimos delante de ti, necesitados, oh Jehová Dios, de tu misericordia, de tu bondad, de tu piedad, de tu bondad. Somos necesitados de ti, oh Jehová Dios. En el nombre de Jesús te pedimos que nos auxilies en esta hora, que mandes a tu Santo Espíritu que abra la ventana de los cielos y Él venga a ministrarnos, Padre Santo, mientras conversamos acerca de tu palabra. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia, oh Jehová Dios, es para siempre. Nosotros, Señor Dios, nos declaramos incompetentes para poder llevar tu palabra, pero que, confiados en tu misericordia, en tu palabra que dice, abre la boca y yo la llenaré. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Manda tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, te lo rogamos, Señor. Nosotros deponemos y reprendemos todo pensamiento que no sea tuyo. Y, Señor Dios, te pedimos que tus pensamientos vengan a nosotros en la mente de Cristo, para que de allí, Señor Dios, nos inunden y hagan la obra que tú les has encomendado. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Oh, sí, papito lindo, ayúdanos y bendícenos. Te invocamos, oh Jehová Dios, invocamos tu sangre, Jesucristo, esa sangre que nos hace aptos para toda buena obra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a empezar los 15 minutos. Los dejo con el hermano Luis. Dios te bendiga, Luis. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Amén. Vamos a ver. Ahí está. Sí se ve, hermanos. Sí va. Bye. Buenas noches. Hoy tengo yo el privilegio, entonces tengo el deseo en mi corazón de hablarles acerca de un tema. Como todos saben, pues las instrucciones que nos dio nuestro pastor fue que diéramos, pues que nos dan el privilegio 15 minutos acerca de algún tema de la revista. Y la revista de este mes, el nombre que le puso el apóstol es El Camino de los Huíos. Y los huíos, eso quiere decir que son hijos. Pero también hay otra manera de decir hijos. Entonces, en este caso, vamos con la palabra neaniscos. Y de ahí lo que me gustó a mí es que le dice joven aún al que tiene 40 años. Según la revista, según lo que está aquí, si usted tiene 40 años o un poquito menos, es joven. Entonces, después quiero compartirles lo que dice Juan. Según Juan capítulo 1, versículo 2, dice así: y venciendo, pero venciendo porque el Señor ya venció primero. Y todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, yo me ponía a pensar un poco acerca de esto, el origen de los huíos. Y cuando nosotros vemos como hijos, eso quiere decir que tuvo un principio. Y ustedes saben, aún en nosotros, en nuestro cuerpo humano, nosotros empezamos a crecer desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Allí, pues gracias a Dios, algunos estuvieron 9 meses completos, otros tal vez 8 o 7, pero desde que fuimos concebidos empezamos a crecer. Y aproximadamente aún en el cuerpo físico nosotros no dejamos de crecer hasta cuando tenemos 21 años aproximadamente, todavía crecemos. Hasta ahí se termina ese proceso de crecimiento en el cuerpo humano. Entonces yo me ponía a pensar que según la palabra de Dios, según el consejo que da el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 y versículo 14, él lo puso así, dice, hablando la verdad, en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo,
y que el cuerpo de Cristo crezca en su propia edificación. Entonces, el consejo que nos da el apóstol Pablo es: empiecen a crecer, no se queden como niños, no se queden pequeños, crezcan, pero debemos de crecer en el conocimiento de Cristo. ¿Y para qué es que debemos de crecer nosotros? Es para que nosotros seamos de edificación para el cuerpo de Cristo, porque ustedes saben que todos los que estamos aquí formamos parte de un cuerpo, de un solo cuerpo, y es el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Pero que es necesario que cada uno de nosotros en lo individual anhelemos en nuestro corazón el crecer, el no quedarnos en la estatura que estamos o en la estatura del momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Ahí nacemos a novedad de vida. Pero la palabra de Dios nos invita, nos exhorta a que busquemos, a que nos esforcemos, a que le pidamos al Señor el anhelo de buscar crecer en el conocimiento de su Hijo amado Jesucristo. Después, quiero leerles también lo que dice Proverbios, capítulo 20, versículo 29. Dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la honra de los ancianos son sus canas. Cuando nosotros nos ponemos a platicar con una persona, mejor si es una persona cristiana, y cuando hacemos el tiempo para poder escuchar lo que esa persona nos quiere decir a nosotros los que somos algo jóvenes, entonces, y lo que a mí me ha admirado es cuando empiezan a hablar la sabiduría que ellos tienen por la experiencia que tienen como humanos de alcanzar esa edad, y también de la experiencia que Dios les ha dado en su caminar cristiano. Pero es delicioso oír a un cristiano que tiene sabiduría para hablar, para poder dar un consejo, da gusto y hace que el joven tenga un interés por seguir escuchándolo. Cuando nos ponemos a ver desde ese punto de vista, es necesario que nosotros otra vez crezcamos para poder dar un consejo a aquellos jóvenes que a veces se acercan con dudas aún en su corazón, o con alguna inquietud, o por alguna situación que ellos están pasando, y nosotros, o como diría el apóstol Pablo, vosotros deberíamos de tener la sabiduría para poder aconsejar a un joven. Y para eso necesitamos tener una estatura. Deberíamos ya no de ser niños, sino que de estar un poquito más avanzados. Y yo me ponía a pensar la responsabilidad a la hora de hablar y dar un consejo. No sabemos qué tipo de preguntas nos pueden llevar los jóvenes. Y a veces son preguntas bien difíciles, ¿va? Que uno se pone a pensar: Dios mío, ¿y aquí qué le digo? Pero ellos necesitan una respuesta. Y cuando se acercan a alguien o se acercan a usted, es porque de alguna cierta manera ellos creen de que usted le van a poder dar una respuesta adecuada para anular, para quitar esa duda de su corazón. Dice, después, pues me encontré con este versículo donde también aparece la palabra jóvenes. Dice: entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos, dice aquí. Esa es la parte que quiero yo compartirles. Le voy a terminar de leer. Dice: juntamente, su lloro tornaré en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Esta es una promesa, pero cuando usted ve ahí, dice los jóvenes. Entonces eso quiere decir que por alguna razón algún joven necesita consuelo o puede estar triste. Y va a la par la palabra viejos. Eso quiere decir que el Señor tiene cuidado de nosotros en todas nuestras estaturas, como seres humanos y como cristianos, que Él ve cuál es la necesidad de nuestro corazón en la etapa que estamos viviendo. Pero lo que a mí me gusta es que está unido, dice jóvenes y viejos. Eso quiere decir de que el joven se debe acercar, ahí sí que ahí está la palabra, a un viejo que tenga la sabiduría para poder aconsejar al joven, para que el joven siga en su proceso de crecimiento, pero se tiene que acercar a un viejo, dice ahí, que ya haya crecido, que haya alcanzado una estatura para poder dar un consejo, para poder guiar.
Entonces, esto es lo maravilloso que yo pude ver a través de lo que estaba escrito ahí en el tema, pues que gracias a Dios me tocó a mí de la revista. Pero como les decía, nosotros como seres humanos, como cristianos que tenemos una esperanza en nuestro corazón, deberíamos de anhelar constantemente el crecer así que otra vez, esforzarnos, o sea, que qué es, y examinarnos a nosotros, qué es lo que está primero en mi corazón, porque si lo del Señor queda después, seguramente no va a haber un deseo de crecimiento para mi propia vida, y como les decía al principio, el crecimiento es individual, y ese deseo, viendo cómo están las cosas, uno se pone así que a pensar, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero yo creo cada día que pasa y al ver lo que está aconteciendo en el mundo, que la venida del Señor Jesucristo cada día se acerca, cada día es un día menos para nuestro encuentro con el Señor. Y la pregunta es, ¿con qué estatura nos vamos a presentar en aquel día? ¿Será que vamos a llegar todavía como niños? ¿O vamos a alcanzar aquella estatura que dice en Apocalipsis, un hijo huíos, que fue el que fue arrebatado para con el Señor? Y cuando vamos a ver ahí los que se quedaron o los que vinieron acá otra vez a la tierra son los tecnones. Pero entonces debemos nosotros de esforzarnos por alcanzar una estatura para que cuando nos encontremos con nuestro amado, pues seamos arrebatados. También he podido ver un poquito que la forma en la que nosotros podemos ir creciendo es discipulándonos, oyendo las prédicas, estudiando la palabra de Dios, escudriñando las escrituras, y que sea la Biblia el mapa que nos guíe a nosotros en cada etapa de nuestra vida para que nos podamos examinar, y que la Biblia, la palabra de Dios, sea como un espejo diario para nosotros, y que poco a poco nosotros vayamos muriendo a todo aquello que el Señor no le agrada, porque como les decía hace un momentito yo, y creo que usted también, todos los que estamos aquí reunidos, pues el anhelo de nuestro corazón es irnos con nuestro amado. Entonces, para eso debemos de esforzarnos, para poder crecer en lo natural. Usted tiene que comer, le dieron incaparina, le dieron mosh, le daban bastantes frijolitos, tortilla, y así fue como, gracias a Dios, fuimos creciendo, ¿no? Pero en lo espiritual también debemos de esforzarnos para hacer tiempo e ir a la iglesia, y invitar a todos aquellos que pues, quieran servirle al Señor, meterse para servirle, y si pues ya gloria a Dios profetiza, anhele otro don, y si tiene otro don, pues anhele profetizar, y que el anhelo de nuestro corazón sea crecer juntos como congregación para ser de edificación al cuerpo de Cristo. Eso es lo que les quería compartir. Gracias, hermano pastor, Dios les bendiga, y espero que se haya quedado la palabra en su corazón. Amén. Eso es todo de mi parte. Amén. Gracias, hermano Luis, que Dios te bendiga por el esfuerzo y por la palabra. Vamos a dar los otros minutos que nos quedan. Vamos a seguir hablando, como ustedes vieron, sobre la depresión, pero solo déjenme conectarme con mi otro aparatito, aquí con el teléfono. Ok, ya, para poder ver. Y déjenme presentar toda la pantalla. Ay, esta cosa. Vamos a ver. Ay, sí, ahí estamos. Bien, a mí no quiere. Ahorita va a querer esta cosa. Vamos a ver. Ahí estamos. Ok. Muy bien, vamos a seguir hablando sobre
lo que nos quedamos hablando la semana pasada, que yo creo que es algo que si vamos a ministrar es algo que tenemos que dar. Se recuerda que hablamos que la administración puede estar originada, la administración de depresión, puede estar originada sea en el cuerpo, en el alma o en el espíritu. Y vamos a hacer algo, vamos a ver en la Biblia, vamos a ver qué personajes se deprimieron, cuál fue la causa por la cual se deprimieron y qué solución se encontró. Nosotros vamos a encontrar varios personajes en la Biblia que desearon la muerte. Y vamos a empezar con el primero para ir redimiendo el tiempo. Fíjese bien. Del quien primero le voy a hablar es de Ana, ¿ok? La mamá de Samuel. Fíjese bien, pues. Cuando hemos hablado acerca de la depresión, cómo se comporta alguien que tiene depresión, nosotros vemos que estas personas tienden a la tristeza y hay algo que tienen en particular. Sus hábitos alimenticios cambian, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vemos a Ana, cómo la describe, ¿ok? La Biblia dice que ella lloraba y no comía. Ana estaba deprimida. ¿Ok? Pero ¿por qué estaba deprimida Ana? Fíjese bien. Ana tenía un problema. No podía tener hijos. Esto es suficiente razón para que una mujer o un alma que no da fruto pueda tener problemas de tristeza. Pero aparte de esto, fíjese bien, dice que usted conoce la historia, Elcana, el esposo de Ana, tenía dos esposas, Ana y Penina. Pero Penina sí tenía hijos, pero Penina se había convertido en rival de Ana y la provocaba amargamente para irritarla, la molestaba constantemente. Entonces, si nosotros nos damos cuenta aquí, Ana llegó a deprimirse. Le voy a poner otro versículo para que mire que Ana estaba triste. Primera Samuel 1:17, el final, mire, y la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Okay. Ahora empecemos. ¿Por qué estaba Ana triste? ¿Solamente porque no tenía hijos? No, sino porque tenía un rival. Y cuando uno va al hebreo a ver esta palabra rival, quiere decir un angustiador. Y este angustiador la irritaba, la molestaba. Ah, este, este rival, cuando estaba embarazada, llegaba y le decía a Ana, ay, fíjate, Ana, que ya no aguanto la panza, ¿no tenés un poquito de crema Nivea que me regales para echarme en la pancita? ¿Por qué? Porque estaba tratando de hacerla sentir mal. Había algo de base. Dice que el Cana amaba más a Ana y que siempre le daba una doble porción. Eso, obviamente, irritó a Penina y Penina haber pensado, yo le doy hijos y a mí no me quiere, la quiere más a ella. Entonces se volvió en su rival. Entonces, fíjese bien, ¿por qué se deprimen las personas? Las personas se deprimen cuando hay alguien que constantemente le está diciendo sus defectos, le está diciendo las cosas en las que ella falla, en las cosas que ella no puede hacer. En este caso, Ana no podía dar fruto. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, porque, por ejemplo, cuando nosotros educamos a nuestros hijos, muchas veces hacemos mucho énfasis en lo que ellos no pueden hacer, en sus errores, y eso termina amargándolos. Cuando a alguien constantemente le están repitiendo, en inglés se dice su handicap, su dificultad para hacer algo, esta persona se puede terminar deprimiendo. ¿Ya? En Guatemala es muy común.
Los apodos. Ok, los apodos usualmente se usan para hacer denuesto, para hacer broma de un defecto físico, de carácter o de algún otro tipo de alguien. Les doy ejemplos. En la Facultad de Medicina eran buenos para poner, pero eran malos también. Yo tenía un catedrático que daba anatomía, muy bueno para dar la clase, pero muy estricto. Pero le había dado una parálisis facial y tenía torcida su boca. Entonces, el apodo que ellos le pusieron fue Chicloso. Ese era el apodo que ellos le decían, haciendo referencia al defecto físico que él tenía, que obviamente no lo hacía ver como cualquier otro. Entonces, nosotros aquí en Guatemala somos muy, muy dados a esto, sumamente dados a esto, hacerle énfasis al defecto de los demás. ¿Ya? Muchos de los apodos que nos ponen, aún dentro de la casa, lo que apunta es al defecto. ¿Ya? Entonces, eso puede hacer que la gente se deprima. Vivir en un ambiente donde hay personas que le dicen cuáles son sus defectos constantemente o que se burlan de ellos. ¿Ya? Va. Pero ¿qué pasó con Ana? Fíjese bien. Vimos que Ana estaba angustiada en espíritu, que estaba angustiada de alma, atribulada en espíritu y que era estéril en el cuerpo. Ok, aquella depresión, aquella angustia la llevó a deprimirse. Entonces llegó el momento en que Ana, fíjese bien, llegó al templo con toda aquella depresión que tenía. Pero Ana respondió y dijo, porque Elí la vio hablando sola y pensó que estaba ebria, se acercó a ella y le dijo, digiere tu vino y vete. Pero Ana le respondió, no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido ni licor, no he bebido ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Ok, entonces, ¿qué deprimió a Ana? La angustia que le provocaba que constantemente le dijeran su defecto. Eso la terminó deprimiendo. Pero mire qué hizo Ana para salir de esa situación, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Cuando nosotros vemos el contexto, dice que ella está amargada de alma. Entonces, la amargura de alma provocada por la angustia termina deprimiendo a la gente. Pero ¿cuál es parte de la solución? He derramado mi alma delante del Señor. Entonces, una persona que está deprimida, lo que tiene que hacer es derramar su alma delante, ir a quejarse con Dios, llorar delante de Dios. Al apóstol Germán dice que, ¿por qué dice derramar? Cuando uno mira el original de esta palabra, derramado es como vaciar un líquido, y a él dice que él cree que el alma es líquida. Entonces, pero la cuestión es esta, he derramado mi alma delante del Señor. Y si en realidad, ok, hay algo de líquido acá, eso quiere decir llorar delante del Señor. Entonces, hay personas que están deprimidas. ¿Por qué? Porque están amargadas de alma. ¿Por qué? Porque las han angustiado diciéndoles sus defectos siempre, ya sea a manera de broma, a manera de cualquier cosa. Se deprimen. Empieza la solución cuando la gente derrama su alma delante de Dios. Se va a quejar. Va a decirle, Señor, ya te diste cuenta, no tengo hijo, y se burlan de mí. A quejarse con el Señor, derramar, yo estoy amargada, ya no aguanto. Derramar el alma sana la depresión. Pero respondió Elí y le dijo, vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y ella le dijo, ay, a tu sierva, gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso en camino, fíjese bien, lloraba y no comía. La gente deprimida se mantiene triste y no come. Entonces, ¿cuándo se le quitó la depresión a ella? Comió.
y ya no estaba triste su semblante. Entonces, para enfrentar la situación que viene de la amargura del alma, nosotros lo que tenemos que enseñarle a la gente, a los hermanos, es que derramen su alma delante de Dios. Y segundo, bendecirlos. ¿Qué fue lo que hizo Elí? La bendijo. Ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. ¿Ok? Bendecirla. Y si nosotros nos damos cuenta, pues Elí no era el mejor sumo sacerdote de la historia de Israel, pero como era ministro, tenía autoridad para bendecir. Entonces, después de que ella derramó su alma y que fue bendecida, se le quitó la tristeza, se le quitó la depresión. Ok, les repito, ¿qué aprendimos de este pasaje? Aprendimos que la gente se deprime porque se amarga su alma. Una causa de que se amargue su alma es que siempre le están diciendo sus defectos, siempre le están diciendo que no puede. El esposo le vive diciendo, ay, no cocinas rico, ay, ¿para qué me casé con vos? O la esposa le está diciendo, yo me casé con un hombre para que me mantuviera, pero vos con hambre me mantenés. Y se lo vive diciendo, y se lo vive diciendo. Ay, ya cómo te pusiste de vieja, ay, ya cómo engordás, se lo vive diciendo. Esa alma se va a amargar, esa alma se va a terminar deprimiendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que derrame su alma delante del Señor. ¿Ok? Cuando uno ministra, uno tiene que entender que si uno está delegado para esto, uno va representando al Señor. Uno va representando al Señor. Esa es una causa. Ahora mire, pues, este es Elías, fíjese bien. Usted sabe la historia. Tiene una gran victoria contra los profetas de Baal y de Acera. Y cuando se entera Jezabel, le manda a decir, así me hagan los dioses y me añadan, si mañana a esta hora tu cabeza todavía está sobre tus hombros. Entonces, cuando oye esta noticia, fíjese qué dice, él, Elías, tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Y aquí está. Pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro se durmió. Ok, vamos pues. Ah, síntoma, ¿qué síntoma tenía él? Se durmió. ¿Ok? Se durmió. La gente que está deprimida duerme de día y se mantiene despierta de madrugada, 2, 3 de la mañana. Tiene alteración en el ciclo del sueño. Entonces, Ana, uno de los síntomas de su tristeza era que no comía. El síntoma que tiene aquí Elías es que no dormía, que se durmió cuando no se tenía que dormir. Ok, pero ¿qué fue lo que le llevó a esto? Mire pues, lo que le llevó a desear la muerte fue el miedo. Las personas que tienen un miedo constante, las personas que están siendo intimidadas constantemente, se deprimen. Las personas que le están diciendo, te voy a matar, ahí vas a ver, se deprimen. Las personas que las llaman para extorsionarlas y las mantienen con miedo, terminan deprimiéndose. Una causa de la depresión es el miedo. Ella le tuvo miedo a Jezabel porque la creyó capaz de, de poder matarlo. Entonces tuvo miedo. Pero fíjese bien. Y anduvo por el desierto un día. Mire, dejó a su criado y anduvo por el desierto. Aquí hay otro síntoma de depresión. La gente que está deprimida se mantiene sola, no quiere estar con las demás personas, se aísla.
Elías se fue a un desierto, ¿ok? Y dejó a su criado, se fue solo. Muy bien. Y se sentó bajo un enebro. Nuevamente, en la Biblia, el enebro representa la amargura. El enebro, sus raíces se usaban como condimentos de cocina y tenía la característica que era sumamente amargo. ¿Ok? Entonces pidió morirse. El miedo lo llevó a pedir morirse. Pero fíjese bien, le pide a Dios morirse y le dice, Señor, toma mi vida. ¿Por qué? No soy mejor que mis padres. Entonces, eso quiere decir que en la casa de Elías había temor de alguna causa. Hermana Claudia levantó su mano, pero no puede hablar. Allá la bajó. Perdón. Ah, no tenga pena, hermana Claudia. Ok, muy bien. Entonces, fíjese bien, desglosémoslo. Una causa del miedo, una causa de presión, el miedo. Ok, ¿por qué tenía miedo Elías? Porque él vivió en su hogar situaciones en las cuales estuvo involucrado el miedo. El apóstol dice que así como él le tuvo miedo a una mujer, hay probabilidades que el papá de Elías le tuviera miedo a su esposa, que hubiese un matriarcado dentro del hogar. Entonces, en los hogares donde se manejan a las personas por miedo, ¿ok? Estas en un momento dado se van a volver temerosas y eso, el vivir con miedo los va a llevar a deprimirse, los va a llevar a aislarse, los va a llevar a amargarse y entonces van a pedir morirse, se van a deprimir. Ahora mire pues, y aquí un ángel le tocó, se acostó bajo el enebro y se durmió. Aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces miró y aquí a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Era tan fuerte la depresión porque no le estaban dando comida que el ángel hubiera conseguido en la tienda de la esquina. El ángel le estaba dando un manjar celestial. El ángel le estaba dando tortas cocidas, pero no eran de esta dimensión, y bebida. Volvió y volvió a acostarse. Ok. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues, comió y bebió. Y con la fuerza de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. Ok, fíjese bien. Empecemos por lo último. Con la fuerza de aquella comida. Entonces, Elías estaba deprimido. ¿Qué lo llevó a deprimirse? El miedo. Ok, pero ¿qué le quitó el miedo? Las fuerzas. Cuando la gente se deprime, siente que no tiene fuerzas, no tiene ánimo para hacer las cosas, no se levanta para hacer las cosas. Ok, fíjese bien. Ahora bien, ¿cuál es la solución para él? Ok, comer y beber. Ahora, mire pues, fíjese qué interesante. Él miró y a la cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió, pero siguió deprimido. Se volvió a acostar. Ahora mire, la segunda vez, ahí se lo puse con una linita. Comió y bebió, pero ¿qué hizo antes? Se levantó. Si usted se da cuenta, la primera vez no se levantó. Ahí medio acostado. Comió y bebió. La segunda vez se levantó, comió y bebió. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo puedo ayudar a alguien que está deprimido?
Y estamos hablando de una depresión que se produce por el miedo. Ok. ¿Qué necesita él? Comer y beber. Para después levantarse, volver a comer y volver a beber. Y entonces esa comida le va a dar fuerzas y con la fuerza va a empezar, fíjese bien lo que le voy a decir, va a empezar a salir de su depresión. ¿Por qué le digo que va a empezar a salir de su depresión? Porque él dice que caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Horeb, el monte de Dios. Pero en el capítulo 20 empieza diciendo, y Elías se metió en una cueva. Todavía no estaba totalmente rescatado de su depresión. Ok. Entonces, ahora bien, ¿qué le tengo que dar? Primero, comió y bebió. ¿Ok? Estamos hablando de Santa Cena. La Santa Cena sirve para dar fuerzas y quitar la depresión. ¿Ya? Fíjese bien, el Señor Jesucristo está en el Getsemaní y dice, mi alma está triste hasta la muerte. Ok, le dice a sus discípulos, oren conmigo porque mi alma está triste hasta la muerte. El Señor Jesús se deprimió un momento dado. Ok, y él fue a orar, pero ¿qué fue lo que pasó? Vino un ángel y ¿qué hizo el ángel? Le dio fuerzas, lo fortaleció. ¿Ok? Entonces, es necesario que la gente que está deprimida sea fortalecida. ¿Cómo se le fortalece? Con comida y bebida. Ya le dije, estoy hablando de Santa Cena en primera instancia. Estoy hablando de Santa Cena, ¿ok? Pero nosotros tenemos que entender que la comida que nosotros nos ponen enfrente, la comida también es la palabra de Dios. ¿Qué necesita esta gente? Palabra. Fíjese bien, no le estoy hablando de profecía, esta gente necesita versículos bíblicos que la confronten y que ella pueda digerirlos para tomar fuerzas, ¿ok? Beber, esta gente necesita beber. ¿Quién necesita beber? Vino. Dice la Biblia, acuérdese que Elías estaba amargado también, dice la Biblia, y darle vino al amargado de alma. ¿Y qué es el vino? El gozo. ¿Qué es el gozo? Porque viene por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros ministramos a alguien que está deprimido, si es por temor, necesita Santa Cena, necesita palabra y necesita unción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder recuperar sus fuerzas y seguir haciendo lo que tiene que hacer. Entonces ya llevamos dos. El primero hablamos de Ana. Estaba triste porque le habían amargado su alma. ¿Por qué le habían amargado su alma? Porque la angustiaban, porque le decían sus defectos constantemente. ¿Cómo salió de la depresión Ana? Derramando su alma delante del Señor y siendo bendecida. Ahora estamos hablando de Elías. ¿Por qué se deprimió Elías? Porque tuvo miedo. ¿Qué síntomas tenía Elías de estar deprimido? Se fue solo y se durmió cuando no se tenía que dormir. ¿Ok? ¿Cuál es la solución para ellos? Uno, Santa Cena. Dos, palabra. Tres, llenura del Espíritu Santo. Muy bien. Miremos otro. Mire este. Ese a mí me impactó bastante. Jonás 4:9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. Ok. Entonces, la ira puede llegar a deprimir a alguien.
Pongámoslo en el contexto de Jonás. ¿Qué fue lo que pasó con Jonás? Dios lo mandó a Nínive, a decirle a Nínive que, que la iban a destruir, porque no quería ir Jonás, porque odiaba a los ninivitas, porque los ninivitas habían atacado a Israel durante muchos años, tomaban prisioneros, así como los de Hamas, le hacían la vida cuadritos a Israel. Y Jonás los odiaba. A Jonás le daba cólera pasar cerca de un ninivita. Ok. Entonces, cuando la gente odia a aquellas personas que le hicieron daño, eso termina deprimiéndola. Eso termina deprimiéndola. ¿Ok? Jonás le dice, por eso no quería venir. Yo sé que eres un Dios misericordioso. ¿Ok? Y los ibas a perdonar. Y yo quería que los mataras. Entonces Jonás se deprimió porque estaba sumamente enojado con los ninivitas. Ok. Pero el Señor le dice, tú te apiadaste de una planta por la que no trabajaste, me hiciste crecer que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que anda de ciento. Ah, ok, muy bien. ¿Qué necesita esta gente para salir de la depresión? Uno, es perdonar. Y dos, tener piedad, tener misericordia. ¿Ok? Si él llega a poder tener misericordia, a poder apiadarse de otro, eso va a empezar a curar su depresión, que fue causada, ¿por qué? Por el enojo, secundario a qué, al odio, secundario a qué, al todo el daño que le habían hecho los ninivitas. Ok, muy bien. Sigamos. Mire este, pues. Jueces 16:16. Ahí está Sansón. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Su alma se deprimió. Pero ¿qué era lo que hacía Dalila? Dalila le quería sacarle el secreto. ¿De qué? De su fuerza. Entonces se lo preguntó una vez y Sansón le dijo algo que no era cierto, se lo preguntó una segunda vez y le dijo que algo que no era cierto, se lo preguntó una tercera vez y le dijo que era algo que no era cierto. Entonces vino Dalila y empezó a decirle, ¿verdad que no me querés? Si me quisieras, ya me hubieras dicho tu secreto, pero vos decís que me amás y no me amás, pero le presionaba diariamente. Sansón, decime tu secreto. Es que si no me lo decís, no te creo que me amás. No me traigas flores, Sansón. El amor se demuestra con hechos, no con palabras. Decime cuál es tu fuerza. Pura gotera, pura gotera. Ok, hay personas que están en relaciones sentimentales con gente que parecen goteras. Dice la Biblia que la mujer necia es como gotera constante. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo no sé cómo es ahora, pero antes en mi tiempo, cuando la mamá se enojaba, empezaba así, te lo dije, ya vistes, yo te dije que no lo hicieras, ahora te pasó esto y se va al colegio. Y regresaba el muchachito, ya vistes, eso te pasó, y se lo decía y se lo volvía a decir y se lo volvía a decir. Eso, presionar diariamente con palabras, llega a deprimir a la gente, llega a angustiar a la gente. ¿Hasta qué? Hasta la depresión, hasta desear la muerte. Pero mire,
ya que ella lo presionó, ya que él estaba angustiado hasta la muerte. Mire, ella lo hizo dormir nuevamente, un síntoma de depresión, sobre sus rodillas y mandó a llamar a un hombre que le rasurara las 7 trenzas de su cabellera y se la rasuró. ¿Y qué fue lo que le dejó? La fuerza lo dejó, su fuerza lo dejó. Nuevamente, el deprimido no tiene fuerzas, pero aquí hay algo más. Aquí las trenzas significan la comunión con Dios. Alguien que se deprime deja de orar. Alguien que se deprime deja de buscar a Dios. ¿Ok? Entonces se rasuró. ¿Cuál fue la solución para Sansón? La solución para Sansón fue que le volviera a crecer el pelo. Cuando le volvió a crecer el pelo, le volvió la fuerza. Cuando recuperó su comunión, le volvió la fuerza. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de acá? Se lo resumo. La gente que vive presionada por las palabras en su casa, en su trabajo, constantemente, su alma se angustia y esto lo lleva a la depresión. Cuando está deprimido, ¿ok? Pierde la comunión con Dios. ¿Cuál es la solución? Recuperar la comunión con Dios. Entonces, hay personas que están deprimidas y usted lo ministra y le puede dejar una tarea. Mira, quiero que ores. Ok, está bien. Pero hay personas que necesitan que alguien lo llame y le diga, ¿ya despertaste? Sí, ya saliste de la cama. No, todo va. Oremos pues, aunque sea por teléfono. Empezamos, empezar dándole gracias a Dios por lo que estás viviendo y que Dios te va a sacar. A ver, te quiero ir o llegar a visitarlo y decir, oremos. Voy a orar por vos, pero necesito que tú ores también. A ver, pidámosle al Padre, empezarlo a empujar a recuperar su comunión con Dios. Si uno lo logra, esos pacientes, esos pacientes, esos hermanos que están deprimidos, vienen y terminan recuperándose. ¿Qué hay que hacerlos? Animarlos, acompañarlos a que recuperen su comunión con Dios. ¿Ya? Esa es una forma de entrarles. O sea, estamos viendo varias. Mire esto. Mire, fíjese bien. Y Natán regresó a su casa. Y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David. Aquí estamos viendo que aquí David embarazó a Betsabé, cometió adulterio, mandó a matar al esposo de Betsabé. Han cometido entre los dos un pecado terrible. Y nació el niño, pero Dios le había mandado al profeta Natán decirle, le dijo, el niño de cierto morirá. Ok, entonces nace el niño. Y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David y se puso muy enfermo. David rogó a Dios por el niño y ayunó. Y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, mas él no quiso. Y no comió pan con ellos. Nuevamente, no comió. Ok. ¿Dónde estaba David? Él estaba deprimido, pues que puede imaginarse. Se estaba muriendo su hijo, pero se estaba muriendo por su culpa. Fue responsabilidad de él que el niño se muriera. David se sentía culpable de que el niño recién nacido estuviera muriéndose. ¿Qué deprime? La culpa. ¿Qué deprime? La culpa. La culpa deprime. La culpa hace que la gente se sienta la más miserable del mundo, tirada en el suelo, en lo más bajo, así se sienten. Ok, ¿qué deprime? Le repito, la culpa.
Ahora mire, sucedió que al séptimo día el niño murió. Y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues se decían, he aquí cuando el niño estaba vivo, todavía vivo, le hablábamos y no nos escuchaba. ¿Cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño. Esto es algo que nosotros tenemos que entender. La gente deprimida puede hacerse daño. La gente deprimida puede hacerse daño. Los jóvenes deprimidos vienen y se sajan, se cortan, ya se infringen dolor a sí mismos. Cuando usted mire un joven o a una persona que tiene los brazos así con cicatrices, que usted entiende que se está haciendo daño a sí mismo, una causa de esto es depresión. Depresión. La depresión hace que los jóvenes se hagan daño a sí mismos. Es muy raro en adultos, pero en jóvenes es frecuente. Entonces, cuando uno mira esto, uno sabe que el joven está deprimido, que algo lo llevó a la depresión. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que alguien muy deprimido tiene pensamientos suicidas, está influenciado por espíritus de muerte. Todo empieza en el alma y termina en entidades espirituales. La gente se deprime como Ana se deprimió porque estaba amargada de alma, se deprime porque se angustió y su alma y se angustió su alma hasta la muerte. ¿Dónde estaba el problema? En el alma. Ah, eh, que tenía Elías, miedo, y el miedo no se siente en el espíritu, el miedo se siente en el alma. El alma es la que va a ser atacada con la depresión, con la tristeza. Estando así, puede contagiar al espíritu, y si lo contagia, ¿ok? Abre la puerta ya a espíritus inmundos de muerte que lo empujan a vivir. Yo he visto, he ministrado gente deprimida que asegura que oye una voz que le dice, vos deberías de matarte, vos no servís para nada. ¿Ok? Ellos necesitan liberación. Pero miren, entonces, ¿qué entendemos de David? ¿Por qué se deprimió David? Porque se sentía culpable. ¿Ok? ¿Qué hacía David? Estaba en el suelo, no escuchaba. Le entraba por un oído y le salía por el otro. No escuchaba, no comía. La culpa lo llevó a esa situación. Podía hacerse daño. Ahora bien, se murió el niño, fíjese bien. Y entonces con todo el temor que tenían, le fueron a decir que había muerto. Y entonces, fíjese bien, ¿qué hizo David después de que le dijeron que estaba muerto? David se ungió. David se bañó, se ungió y entró en la presencia del Señor. Entonces, cuando sale de la presencia del Señor, le dicen sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas. Pero cuando el niño murió, fíjese bien, te levantaste y comiste pan. Aquí voy bueno, ahorita te levantaste y comiste pan. Y él respondió, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía, ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí, del niño vivo? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podría ser que Él vuelva? Yo iré a Él, pero Él no volverá a mí. ¿Qué fue lo que le pasó a David? Comprendió. Él entendió todo el panorama. Entendió y dijo, era necesario que el niño muriera. Dios es bueno. Mi hijo va a resucitar. Va a resucitar junto conmigo. Entonces, cuando él comprendió aquello, se le quitó la depresión. Cuando él comprendió por qué había muerto el niño, ya no se acusó más, encontró el propósito de Dios.
Y entonces se le quitó la tristeza. Pero uno puede, créame, uno puede, estando ministrando, ver las cosas de afuera y entenderlas y presentarle a la gente, mira, pero no es así, y decirle la verdad. Pero la gente, así como aquí, en el 12:18 de segundo Samuel, no nos escuchaba. Cuando la gente no ha comprendido, está en medio de su opresión, no escucha y no entiende razones, no entiende razones. Ahora bien, le decía que hay algo importante, fíjese bien, pero cuando el niño murió, te levantaste y comiste pan. ¿Qué hizo? Ana se levantó, comió y se fue. ¿Qué hizo Elías? Comió y bebió. Y después se levantó, comió y bebió. Entonces, hay algo, hay algo aquí que es importante en, en la liberación, en la sanidad que necesita la gente que está prohibiendo. Levantarse. Para que la comida sea efectiva, hay que levantarse primero. ¿Ok? Y David se levantó cuando comprendió. Elías se levantó después de que lo ayudaron sobrenaturalmente. Ana se levantó y comió después de que derramó su alma. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las armas que yo tengo para poder ayudar a alguien en depresión? Primero tengo que, por el espíritu y usando el sentido común y la palabra, tengo que ver, está deprimido porque lo han angustiado, porque vive una situación en que lo angustian a cada rato, en que le viven diciendo lo malo. Ok, ¿qué necesita? Derramar su alma. Elías tuvo miedo. ¿Qué necesita? Ahí se necesita una intervención. Eso es ministración por el Espíritu y necesita Santa Cena y necesita comer y beber. Sansón, ok, ¿cuándo recuperó su fuerza? Cuando le creció el cabello. ¿Qué es el cabello? Comunión con Dios. ¿Cómo los vamos a ayudar? Animándolos y acompañándolos a que recuperen su comunión con Dios. Veamos a alguien más. Ok, mire pues, siempre estamos hablando de David. Fíjese bien. Aquí David está llorando, David está mal, fíjese bien, porque mataron a Absalón. Mataron a Absalón. Se enfrentó Joab con Absalón y lo mataron. Según de Samuel 18:33. Cuando oyó la noticia, el rey se conmovió profundamente y subió al aposento que había encima de la puerta y lloró. Y decía así mientras caminaba: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. Mire, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío. Ok. David tenía razones para haberse entristecido hasta desear nuevamente la muerte. Le mataron a su preferido. Ok, muy bien. Fuera que mereciera morir o no, se lo mataron. Pero ahora fíjese bien. Fíjese qué pasa con la gente deprimida. Según de Samuel 19:2. Aquí estamos en los últimos versículos del 18. 19. Y la victoria de aquel día se convirtió en duelo. Ok, nosotros tenemos que entender que la gente deprimida arrastra a todos los que tiene alrededor. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Alguien que está deprimido arrastra a todos, les desbarata la vida a todos, hijos, padres, lo que sea, les desbarata la vida. ¿Ok? Y la victoria de aquel día se convirtió en duelo.
¿ya? Habían ganado, pero por la depresión de David, esa victoria se convirtió en dolor, en duelo. Ok, ahora veamos otra cosa. Mire pues, llega con él el jefe de los ejércitos, Joab. Fíjese bien lo que le dice. Le dice, ¿qué estás haciendo? Le dice. La gente dio la vida por ti, se arriesgó por ti. Y tú que estás llorando por Absalón y le dice, y no estás llorando y no estás feliz porque te dieron la victoria. Y fíjese bien que le dice Joab, al amar a aquellos que te odian y al odiar a aquellos que te aman. Oh, oh, oh. Mire qué hace la depresión. Confunde a la gente, confunde a la gente. Al amar a aquellos que te odian y al odiar a aquellos que te aman. Le voy a poner un ejemplo. Ahí está aquella mujer que la vive angustiando el esposo. La golpea, llega a bolo, golpea a los hijos. Abusa sexualmente de una hija. Y la mujer está en tal estado de depresión, en tal estado de angustia y dependencia que no lo deja. Sabe lo que le están haciendo a sus hijos y no lo deja. A ese hombre que la golpea, que la humilla, que abusa de ella, que le pega a los hijos, no lo deja. La depresión no lo deja dejarlo. La codependencia conlleva depresión, ¿ok? Entonces, hace que ame a los que la odian, al marido, y odia, o sea, deja que les hagan daño a los que en realidad la aman, a sus hijos. Mire cómo la depresión puede hacer que la realidad se tuerza, se distorsione. Pues hoy has demostrado que príncipes y siervos no son nada para ti. Entonces, el deprimido menosprecia a los que lo aman. Está enfermo, menosprecia a los que le aman, porque ahora en este día sé que si Absalón estuviera vivo y todos nosotros hoy estuviéramos muertos, entonces tú estarías complacido. Mire a lo que reduce la depresión a una persona, a llegar a amar a los que lo odian y a odiar a aquellos que lo aman, a demostrar con sus hechos que los que lo aman no son nada para él. Eso hace la depresión. Es terrible. Le repito, arrastra a todos. Ahora fíjese bien. Mire pues, a veces, mire lo que, antes de decirle, mire lo que hizo Joab. Ahora pues, le dice, Joab estaba bravo. Levántate, sal y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por el Señor que si no sales, ciertamente ni un solo hombre pasará la noche contigo, y esto te será peor que todo el mal que ha venido sobre ti desde tu juventud hasta ahora. Si no te levantas, mira, ok, a veces la gente deprimida necesita una actitud firme y decirle, bueno, lo hemos estado atendiendo, lo hemos estado ayudando, está tomando pastillas, lo está viendo el psiquiatra. Ya déjese de charadas, tiene la suficiente ayuda. Es el momento en que usted se tiene que levantar. Y no echarlo, pues, pero confrontarlo. Porque a veces el que está deprimido necesita ser confrontado. ¿Se acuerda que Elías le dije que después de que comió y bebió, llegó al monte de Oreb, se metió en una cueva? Y cuando usted mira el relato, dice que el Señor se apareció allí y le dijo, Elías, ¿qué estás haciendo dentro de la cueva? Elías
Ya déjate de charas. Salí de esa cueva ahorita. A David, déjate de charas. No le puedes hacer más daño a la gente que está a tu alrededor. Levántate y hace algo. Ya te estamos atendiendo, ya te estamos ayudando. Entrale. A veces al que está deprimido hay que hablarle así. Hay que ponerlo en su lugar y sacudirlo para que se dé cuenta, porque si ya está siendo atendido y ya está tomando medicamento, ya está mejorando, pero necesita eso a veces. El que está deprimido muchas veces necesita ser confrontado para dejar a eso. Va. Y miremos un último. Segunda de Samuel 17:23. Viendo a Aitofel que no habían seguido su consejo. ¿Quién era Aitofel? Aitofel era un consejero de David. Cuando lo describe la Biblia, dice que no había consejo más certero que el de Aitofel. Pero vino Aitofel y cuando entró Absalón a, a Jerusalén, se quedó del lado de Absalón. No se fue con David. Aitofel traicionó a Absalón. Entonces, viene Absalón y pide consejo a los más sabios que se habían quedado, que estaban con David, y entre ellos Aitofel. Entonces, viene Aitofel y le da el consejo con el cual él podía haber vencido. Le dice, no esperes, es el momento de ir contra tu padre, tienes que matarlo a él y a sus más cercanos y ganaste. Era lo que había que hacer. Pero viene Dios y levanta otro consejo y confunde la mente de Absalón y sigue el otro consejo. Entonces, viendo a Aitofel que no habían seguido su consejo, aparejó su asno, se levantó y fue a su casa, a su ciudad, puso en orden su casa y se ahorcó. Así murió y fue sepultado en la tumba de su padre. Ok, muy bien. ¿Qué lleva a la depresión? Uno, la traición. Los traidores terminan deprimidos. Segundo, ¿qué vemos acá? Cuando a alguien le quitan el reconocimiento, puede deprimirse y desear la muerte. Cuando alguien pierde todo aquello que para él es lo que le da valor, ¿ok? Decide matarse. Eso lo vemos claramente en aquellos que pierden grandes fortunas, que quiebran y se van a la bancarrota. Muchos se suicidan porque aquello que ellos piensan que les da valor les es quitado o no es aceptado. Aitofel perdió credibilidad y se mató. ¿Ya? Esa es otra causa por las cuales la gente se deprime, hasta desear la muerte. Entonces, si regreso así rapidito, ¿por qué se deprime la gente? Porque le quitan aquello que le da valor, le quitan su prestigio, le quitan aquello, le repito, que puede ser el dinero, que es lo que él cree que lo hace valioso. ¿Ok? ¿Por qué se deprimió David? ¿Ok? David se deprimió porque le mataron a su hijo, pero aquí lo usamos para enseñar que eso arrastra a los demás, la depresión arrastra a los demás, que la depresión hace que la gente ame a los que la odian y odia a los que lo aman. La depresión hace que la gente menosprecie a otros. Ya más aprendimos en esta parte con David, que a veces la gente que tiene depresión necesita ser confrontada y sacudida para que haga lo que tiene que hacer. Ok. ¿Qué llevó a David a deprimirse cuando murió el hijo producto del adulterio? La culpabilidad, la culpabilidad.
¿Qué lo llevó a quitarse la depresión? Entender. Eso quita entender las situaciones quita la depresión. ¿Ok? ¿Qué llevó a Sansón a deprimirse? ¿Ok? Que lo presionaban diariamente. ¿Ok? ¿Cómo recuperó Sansón esto? Recuperando su comunión. ¿Qué le quitó la depresión? La comunión con Dios. ¿Ok? ¿Qué llevó a Jonás a deprimirse? El odio. ¿Qué llevó a Elías a deprimirse? El miedo. ¿Ok? ¿Qué llevó a Ana a deprimirse? Que la irritaban, que le decían constantemente sus defectos. ¿Cuál es la solución? Derramar el alma, ser bendecidos. ¿Cuál es la solución? A comer y beber, levantarse, comer y beber. ¿Qué es la comida? La Santa Cena. ¿Qué es la comida? La palabra. ¿Qué es la bebida? La llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Qué más? Recuperar, ya estoy redundando bastante. Entonces, espero haberme podido darme a entender y darle unos tips acerca de cómo es la depresión, cómo se manifiesta, por qué da y cómo enfrentarla. ¿Ya? Alguien que está deprimido va a necesitar siempre de alguien más que lo ayude. Siempre va a necesitar de alguien más que lo ayude. Muy raramente va a salir solo, ¿ok? Vemos que el Señor Jesucristo, su alma estaba triste hasta la muerte, se deprimió. Siendo el Hijo de Dios, aunque estaba en un cuerpo de humillación, necesitó quien lo fortaleciera. Elías, siendo el profeta que era, necesitó también de un ángel que lo fortaleciera con comida y bebida. Ana necesitó del sumo sacerdote para que la ayudara a salir de ahí. Cuando nosotros vemos las estaturas de aquellos que se deprimieron, podemos entender que la depresión es un enemigo gigantesco, sumamente poderoso, que puede acabar con la vida de cualquiera. Es por eso que cuando uno se siente muy triste y se mantiene siempre triste y todo lo que hablamos y uno dice, ay, ¿no será que estoy deprimido? Vaya a ministrarse, vaya a ministrarse. Es mejor agarrarlo cuando es bebito, agarrarlo cuando ya es grandote. Hay que ministrarse, hay que pedir, hay que oír, hay que ver qué está viviendo. Hay que ver qué es lo que usted está viviendo. Amén y amén. Bueno, hermanos, ¿alguno tendrá alguna duda o alguna aportación? Puede levantar su mano, hermana Claudia Cabrera, ahorita le van a abrir su micrófono. Raquel, Jacqueline. Ya no miro. ¿Ya? Dios les bendiga. Buenas Amén. noches a todos. Pues la verdad es de que me llamó la atención cuando usted hablaba acerca de darle palabra, que eso levantaba a alguien cuando está deprimido, ¿verdad? Porque en general uno piensa que eso es pues lo primero que uno va a hacer, ¿verdad? Pero en realidad lo que el Señor quiere es la administración, como usted decía, ¿verdad? El hecho de que la persona abra su boca, ¿verdad? Y o derrame su alma o pida ayuda, el auxilio, ¿verdad? Para hallar el oportuno socorro, porque yo recuerdo que una vez, pues unos hermanos me invitaron a ir, fuimos a un pueblo y los niños iban, me acuerdo que iban bien pequeños, ¿verdad? Y hablo de los niños grandes míos. Y
y ellos me invitaron y me dijeron que ellos pues querían invitarme, ¿verdad? A poder ir ahí a ese pueblo pero yo no sabía que al lugar donde primero llegamos era la casa de un pastor. Yo no sabía, ellos solo me dijeron vamos a ir a la casa de un hermano y después nos vamos a la iglesia. Pero en cuanto yo puse el pie en la puerta, el Señor me habló de aquel versículo que habla acerca del reposo. No sé si está en Isaías, no me acuerdo. Pero el Señor me hizo recordar bien dónde estaba. Y me llamó la atención, pero yo me quedé así, ¿verdad? Porque, pues, en primer lugar, yo era invitada, ¿verdad? Yo, ¿qué iba a hacer con ese versículo? Dije yo, cuando ya nos dijeron que esperáramos un momento, que ya nos iban a llevar a la iglesia. Entonces, ahí pues el hijo del pastor estaba pasando por un momento que yo le puedo llamar ahora, que era un momento de depresión, ¿verdad? Porque su carita de angustia y la aflicción de su alma era bien, bien tremenda, ¿verdad? Y yo sí lo vi, pero no sé si ellos no se dieron cuenta, yo no lo sé. Pero cuando estábamos en la mesa esperando, él llegó y se sentó. Y fíjese, amado pastor, que pues él empezó a abrir su corazón y ahí los hermanos lo escucharon. Y entonces dijo, sí, mira, pues allá vamos a orar en la iglesia por ti, le dijo, ¿verdad? Entonces casi que ya no lo dejaron que hablara, pero el Señor me dijo, dale la palabra. Y yo, ay, qué palabra, porque había escuchado tanto que se me fue, ¿verdad? Yo me distraigo fácilmente, entonces, ay, entonces me acordé y le dije yo, wow, qué tremendo, dije yo, no sabía que la palabra era para él, ¿verdad? Y como usted nos explicaba ahorita, ¿verdad? Cómo la palabra lo levanta a uno, porque yo lo vi casi que literalmente, como que si hubiera visto que su espíritu se levantó, así lo recuerdo yo. Y entonces él empezó a contar unas tragedias, amado pastor, que él decía de que se había metido a un préstamo para poder sacar un camión, creo que era, y luego a los días de estar nuevo el camión se lo chocaron y lo hicieron pedazos. Se metió a otro préstamo. La cosa es que eran como 3 o 4 préstamos y él ya se sentía con el agua hasta el cuello, ¿verdad? Y que había tenido deseos de morirse. Y entonces yo le dije a los hermanos, perdonen, les dije, fíjense que el Señor, cuando yo puse el pie en la puerta, me dijo algo y ahora veo que era para el hermano. Yo no sabía que era hijo del pastor, ¿verdad? Absolutamente para nada. Entonces, amén, hermana, si el Señor te lo dio, dalo, ¿verdad? Y yo le hablé a él lo que el Señor me dijo que le hablara, porque yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Pero que me imagino que sí, pero el Señor a veces solo me dice, ve y bendice. Y después de que empiezo yo a bendecir a la persona, pues el Señor me empieza a decir lo que está pasando a la persona o lo que le quiere decir por su problema. Entonces, yo le empecé a hablar de lo que el Señor me dijo y fue algo bien, bien tremendo, ¿verdad? Porque él se quebrantó con la palabra y el Señor me dijo, dale un ejemplo porque él no te va a entender. Entonces yo le di un ejemplo y le hablé y entonces él se quebrantó mucho y su esposa también. Entonces oramos ahí por ellos y dijo el hermano, perdón hermanos, pero el tiempo ya va a empezar el servicio. Entonces, y como me toca la prédica, híjoles, yo dije, ¿en dónde me metí, verdad? Porque entendí entonces que él era el pastor y yo le estaba hablando a su hijo. Yo dije, Dios mío, la verdad es de que gracias, papito, porque la gloria sea para ti, porque tú me dijiste que se la diera la palabra. Mire, amado pastor, que cuando llegamos a la iglesia, él cuando entró a la casa, yo lo vi como cuando alguien lleva cargando algo, ¿verdad? Él iba hasta agachado y triste, así, en depresión, ¿verdad? Como usted lo decía, pero el Señor le quitó todo eso con la palabra.
para la gloria de Dios. Eso vi yo cuando llegamos a la iglesia, que él, mire, fue el que más danzó en todo el servicio. Y mire, si algo conmovió mi corazón fue que cuando ya nos íbamos, ellos dijeron que querían darnos un diezmo. Y el diezmo de la iglesia eran 30 quetzales, amado pastor. Y él dijo que por favor lo entregáramos, ¿verdad? Y todo. Y yo dije, wow, qué linda es la obra del Señor y cómo Él escoge a las personas, ¿verdad? Para hacer la obra, pero el hijo del pastor estaba en depresión y él había dicho que se había querido morir, ¿verdad? Y en la iglesia él dio el testimonio que él sintió que el Señor lo levantó literalmente, ¿verdad? Y la verdad es de que es la palabra, amado pastor, porque yo, cuando usted lo estaba hablando, se me imaginó cuando mi nena se fue y yo sentía que me iba a morir, ¿verdad? Yo sentía un dolor tan, el alma, ¿verdad? Tan profundo que yo me paraba, pero mis piernas se aguadaban y yo caía tirada al suelo y me ponía a llorar y los niños estaban chiquitos y me decían, mami, no llores, aquí está el Señor con nosotros. Y yo le dije al Señor, papito, háblame, háblame por favor, porque yo sin ti, si tú no me hablas, le dije, yo me voy a morir. Y entonces recuerdo bien que el Señor me dio los capítulos y los versículos en la Biblia. Fíjese, amado pastor, y Él me levantó con la palabra. Y eso es algo que yo comparto cuando he podido compartirlo a alguien que de verdad desea salir de eso, porque el Señor lo hace cuando nosotros derramamos nuestra alma, ¿verdad? O reconocemos que necesitamos esa ayuda del consejo de alguien. Y todos los puntos de los que usted hablaba aquí, ¿verdad? El poner también bajo cobertura ciertas situaciones en las que uno dice, yo ya no voy a salir, ¿verdad? Y tal vez se está ahogando uno en un vaso de agua, ¿verdad? Porque tiene papás espirituales, tiene hermanos que están a la par y nosotros no podemos decir que estamos solos, ¿verdad? Y la palabra del Señor siempre va a ser nuestra fortaleza, nuestro báculo para poder seguir adelante. Amén. Amén, hermana Claudia, que Dios le bendiga. Amén. Vamos a ver en el orden, Raquel. Bendiciones, pastor, bendiciones, hermano. Sí, yo tengo una duda, tal vez voy a extenderme un poco, pero hace un tiempo una joven prácticamente se ministró conmigo. La situación es de que ella sí está en una depresión, así como a la manera de Sansón, porque pues tenía muchas personas a su alrededor que la estaban presionando por su creencia en Dios, ¿verdad? Porque ninguno de sus familiares pues cree en Dios y solo ella. Entonces fue así como que la verdad estaba muy triste. Bendito a Dios, pues ahí sí que la guianza del Espíritu Santo fue la que me ayudó a instarla, ¿verdad? Y exhortarla a que ella siguiera buscando de Dios y principalmente su comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, ahorita que usted lo explicó, fue así como que, gloria a Dios, porque pues ahí sí que yo sin mucho conocimiento, pues la empecé a instar en eso y pues como le comenté a mi mamá que incluso pues hasta hoy día le sigo mandando videos, le sigo diciendo que se conecte a las prédicas, que se congregue y todo el asunto. Pero me inquietó algo porque ella me dijo, ¿verdad? Que ya incluso eso estaba afectando su cuerpo porque ella sentía que le iba a dar una parálisis. Y yo me quedé así como de, ¿en dónde escuché esto? Ya lo escuché antes. Entonces, pues usted mencionó también en la prédica, ¿verdad? Que cuando el alma está pues ya contaminada por la depresión, puede llegar a contaminar el espíritu. Y también recuerdo que en discipulados anteriores también se habló acerca de las enfermedades del alma, del cuerpo y del espíritu. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que la depresión llega a ese punto de no solo afectar al alma, sino que también al cuerpo para que la gente empiece a tener como que ese tipo de, de, de síntomas en el cuerpo?
Mira, eso es sumamente, pero sumamente complejo. Es sumamente complejo porque muchas veces los pacientes, nosotros le decimos somatizan, o sea, no tiene una enfermedad, pero siente los síntomas. Pero sí está demostrado, por ejemplo, las depresiones prolongadas, las tristezas profundas, pueden facilitar el aparecimiento de cánceres, por ejemplo. O, Cómo hay una interacción, se conoce poco, pero sí la mente puede influir en el cuerpo de en la parte física. Nosotros no logramos comprender esto, pero el alma pareciera estar en el cuerpo, pareciera no ser, nosotros lo ponemos como 3 círculos, pero yo siempre he creído que están interconectados, que hay algo que hace que el alma eh, entre en interacción con el cuerpo y el espíritu entre en interacción con el alma. Entonces, sí es algo que la ciencia conoce poco, pero sí es obvio que sí. Leímos que el espíritu triste seca los huesos. Lo pusimos desde un punto de vista espiritual, pero también podemos entender que es desde un punto de vista natural, físico, que la tristeza de espíritu puede afectar la mente de las personas. ok, ¿Ya? sí. Sí, eso sí me amplió un poco más el panorama porque sí me quedé así como la duda y dije yo, ¿cómo es posible que pues al final las personas lleguen a presentar estos síntomas? Porque entonces ya no sería solo un par de casos de los que conozco y sino que ya incluyendo el de ella y pues así como que eso ya parece como pandemia. Entonces, Pero como bueno. digo, uno tiene que también entender que hace somatizar, la gente no está enferma, pero siente síntomas y se asusta. Amén. Ok, amén. Gracias. Amén. Jackie, Hola, que Dios les bendiga. ah, El tema está muy interesante que eh, yo, yo le quería comentar alguna experiencia que yo tuve sobre eso, pero también algo que me pasó esta semana con una compañera. Yo, creo que fue por el 2008, más o menos, viendo lo que usted estaba predicando, yo pasé esa situación, de depresión. Yo creo que ayer le estaba comentando eso a mi hermano, que a mí me daba mucho miedo las noches. Yo cada vez que llegaba la noche me asustaba tanto y llegaba a mi corazón así angustia y todo y pasaba toda la noche despierta viendo tele, lo que fuera, y pasaba toda la mañana durmiendo, ¿verdad? Pero me impactó cuando usted dijo que de la depresión era así como que por temor o por culpabilidad. En ese tiempo mi papá vivía con una persona y ellos tuvieron un bebé. Entonces, el bebé a los 5 meses falleció. Entonces, él murió y yo fui la primera persona que lo vio. Entonces, yo sentí como que fue mi culpa, yo viví con mucha culpa mucho tiempo, ¿verdad? Que fue mi culpa que el bebé se haya muerto, ¿verdad? Pero en los resultados salió que fue así como que muerte de cuna que le llaman. ujú, Entonces, pero en mí era así como que, ¿qué le voy a decir a mi papá? ¿Qué va a pasar? Y la señora en algún tiempo también pensó eso, ¿va? De que tanto la odiaba yo que hasta le maté a su hijo, nos dijo una vez, ¿verdad? Pero yo sentía mucha angustia por eso y ahora entiendo que por lo que usted habla, yo vivía en depresión y viví mucho tiempo en depresión por eso, ¿verdad? Yo tal vez me inventaba ciertas cosas o a veces no quería ir a estudiar. Yo le decía a mi papá que me sentía enferma, pero yo no salía de mi cuarto, yo ahí me mantenía. Entonces, yo veo que fue eso, ¿verdad? En ese caso, ¿va? Gracias a Dios, ahora que voy a la iglesia ya voy entendiendo ciertas cosas y me va ayudando, pero esta semana me pasó algo con una compañera que ella también antes era su mamá es cristiana, pero ella no se alejó un poquito por muchas cosas, ¿verdad? Pero ella, no me acuerdo qué día fue que yo estaba almorzando y ella llegó a la mesa donde yo estaba
y me dijo que necesitaba decirme algo. Y de repente solo me dijo que estaba como que estaba entrando así como que en un ataque de pánico y quería que yo la abrazara. Y se puso a llorar. Entonces yo pude sentir en mi espíritu, ¿verdad? Como que esa tristeza que ella llevaba por dentro o algo así, ¿va? Entonces lo único que yo le decía, ahí sí que al oído, que el Señor estaba con ella, ¿verdad? Y que todo eso que el enemigo quería poner en su alma, que no le hiciera caso, ¿verdad? Pero de repente me dijo, ya estoy bien, ya, solo eso necesitaba. Y se fue, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad? Como ustedes están en depresión o tal vez ella pasó un episodio de depresión y quiere volver, ¿cómo le puedo ayudar yo a ella en ese sentido? Porque a veces rechaza mucho lo que es la palabra, ¿verdad? Yo siento que está como que en ese debate también de como los jóvenes ahora, ¿verdad? El hecho de que le da por qué pasa esto, porque Dios permite ciertas cosas y yo, porque ella me decía, yo era muy entregada a Dios, me decía ella, yo hasta hablaba en lenguas, me decía ella, ¿verdad? Ella es una chica de 20 años, ¿verdad? Entonces, pero su mamá la ha criado mucho independiente en el hecho de que no tiene que pedir ayuda, no tiene que pedir ayuda porque a la mamá le hicieron mucho daño de pequeña, entonces a ella le angustia el hecho de tener que pedir ayuda de alguien y mucho más si es un hombre. Entonces siento yo que todo eso ha influido en ella, ¿verdad? Y ella cuando se siente así como que muy angustiada va conmigo, ¿verdad? Entonces yo lo único, como decía hermana Claudia, yo lo único que le pido a Dios es que me dé palabra de cómo poderla ayudar y cómo intentar que ella salga, ¿verdad? Ya la he invitado a la iglesia, al servicio de jóvenes, fue 2 veces, ¿verdad? Pero después ya ella no quiso ir, ¿verdad? Entonces yo ya no insistí, ¿verdad? Pero cómo poderla ayudar en ese sentido, ¿verdad? Porque uno mira muchos casos y uno no quiere que termine en tragedia, ¿verdad? Sí, bueno, pues orando por ella, intercediendo tú por ella, o sea, intercediendo para que el Señor la, la haga volver en sí. Ha de tener muchos conflictos por diferentes causas. Los jóvenes se confunden mucho y a veces los que tenemos la culpa de que se confundan somos nosotros. Entonces, lo que tú puedes hacer es no solamente pues decirle, mira, he estado orando por ti, ¿cómo estás? O mira, te comparto este versículo y mandárselo. Am, eh, y estar intercediendo por ella. Ahorita es lo que puedes hacer. Y cuando esté en crisis, atenderla. Atenderla porque en una de esas crisis Dios le va a hablar. Amén. Y sabe qué es lo que pasa también así como ella no conoció a su papá, entonces a veces llega con mucho conflicto con eso, que ella me ha dicho que a veces hasta le reclama eso a su mamá, ¿verdad? El hecho de nunca tener un papá, ¿verdad? Entonces cada vez que alguien habla así como que, ay, es que mi papá hizo tal cosa, entonces ella dice, al menos tuviste, ¿verdad? Entonces tiene mucho eso, ¿verdad? Y de plano no sabe cómo sacarlo, ¿verdad? Ella tiene mucho rencor, mucho odio. Ella tiene que perdonar. Ella tiene que Sí, ahí perdonar. sí que voy a ayudarle un poquito ahí en eso. Intercede por ella. Ponela en tus oraciones e intercede por ella. Amén. Gracias, pastor. Amén. Cuando uno dice así, interceda y ore por ella, uno dice, ay, de repente, solo con eso, la oración del justo es eficaz. La oración del justo es eficaz. Hermana Ana Virginia y después Jorge. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Feliz. Yo quería comentar y sí, lo que hoy explicó ahorita, pues me hizo entender muchas cosas porque yo pasé ahí sí que por un proceso de depresión y sí, uno como que se ah, como que uno agarra enfermedades y quiere que uno pues tal vez uno tratando de llamar la atención, ¿verdad? Pero en ese tiempo yo estaba solita, vivía
en Montserrat solita, no tenía, pues tenía muchos vecinos, pero no los conocía, y como soy así de que buenos días, buenas tardes, y de ahí no paso, ¿va? No conocía a nadie, mi mamá vivía lejísimos, hasta en la zona, hasta por el Senma, era la única, y de ahí a nadie. Y empecé con muchos conflictos, ¿verdad? Pero llegué al punto de que me dormía y yo decía, ay, no, ya no lo voy a hacer, voy a tomar pastillas para dormirme, porque yo me sentía como muy cargada y todo. Y yo decía, ¿y mis hijos? ¿Qué van a hacer mis hijos si yo sigo en eso? Un día que me senté a la orilla de mi cama, yo le dije al Señor, Señor, ayúdame porque yo ya no puedo. Yo ya no quiero tomar pastillas porque eso no me está ayudando y me voy a volver drogadicta. Hasta eso le digo al Señor, me voy a volver drogadicta si yo sigo tomando pastillas. Ay, no, Señor, yo no quiero ser así. Entonces me puse a orar y le clamé tanto al Señor y el Señor me respondió y me las quité, pero sí llega uno a un punto de decir, me siento enferma, me duele tal cosa, y tal vez no le duele a uno nada, porque después después de que pasó eso, me quedé como, después tuve a mi hija, tuve un gran conflicto en el embarazo cuando la tuve, y de ahí volví con la depresión, pero ya la depresión ya no la agarré como la había agarrado antes, ¿verdad? Sino ya me enfoqué más en mis hijos y todo, a modo y estar oyendo la palabra, orando, yo solita en mi casa. Entonces, empecé como que estaba angustiada, dolida, no sé, y me fui del ginecólogo porque tenía poco de haber tenido a mí, y él me dijo, tiene depresión, pero esa es depresión postparto, me dijo, pero le voy a dar unas pastillas que le van a ayudar. Bueno, le dije, está bien. Pues dije, bueno, en el nombre de Jesús, me fui a mi casa y me la tomé. Ay, pastor, cuando me la tomé, ahí estaba mi mamá, gracias a Dios, porque si no sabe ni qué hubiera hecho. Me tomé la pastilla, pero al ratito, no sé cómo agaché a ver así al suelo, y me voy viendo las canillas rojas, rojas de la rodilla para abajo. Y le digo a mi mamá, mamá, mira qué me pasó. Mira, ¿qué hiciste? No, yo pues me tomé la pastilla que me dijo el doctor, digo yo, y hacia la vecindad vivía una enfermera y me fui con ella, me dijo, y le digo, ay, fíjese que la vengo a molestar porque mire cómo tengo las canillas de roja. Mujer, me dijo, se le bajó toda la presión que tomó, y le dije que había tomado un depresivo que me había dejado el doctor. Ay, no, me dijo, eso no se lo esté tomando, y en el ratito me acostó con las canillas para arriba para que me bajara. Y me dijo, yo no tengo medicamento ahora aquí para ponerle, me dijo, pero ¿sabe qué? Me dijo, le voy a dar un trago, y me dio un trago de alcohol. Yo dije, nunca vuelvo a tomar una pastilla porque me va a matar ese doctor, encima me va a matar. Y yo le decía al Señor, ay, Padre bendito, por favor, ayúdame. Pero sí, el Señor me ayudó, y pues le puedo decir que salí de la depresión, ¿verdad? Y dije, no, en el nombre de Jesús, yo he hecho fuera todo y mis hijos van primero. Y qué depresión ni qué nada. Y ahora cuando miro a uno de mis hijos así, ay, miren ustedes, ya a mí no me vengan con cuentos, porque la depresión puede salir uno, y dejen de estar acuchuchando las enfermedades. Entonces, como dice usted, hay que confrontarlo, sí, así, a veces mi esposo está todo despacho, ay, no le digo levantar el ánimo, digo, no, porque eso no es bueno, digo yo, entonces hay que ponernos bien, y me Amén. pongo a ver y le doy gracias a Dios, pero sí, gracias a Dios, he ido comprendiendo, y ahora con esto, cuando usted estaba hablando, me empecé a venirme que todo lo que me había pasado, ¿verdad? Por culpa de la depresión. Pero uno puede a veces dejarlo uno solo, ¿verdad? Bueno, cuando uno quiere, ¿verdad? Porque cuando no quiere, no se Amén. puede, ¿verdad? Aunque hay personas que no, principalmente cuando hay un espíritu de muerte metido, a veces cuesta. Pero Dios es bueno, Dios es bueno.
Hermano Jorge. Amén, Dios les bendiga, buenas noches. Fíjese que respecto al tema de la depresión, yo cuando tenía que aproximadamente unos 13 años, pues tuve una situación que familiarmente pues era un poquito difícil. Y, y no era que la depresión uno la demostrara, bueno, me he visto todo de negro y ando todo pastudo, ¿no? Sino era más que todo en que perderle el sentido a la vida, ¿verdad? Y a lo que quiero enfatizar es de que a veces ese tipo de situaciones ya puede, uno mismo abre puertas ya para espíritus inmundos, ¿verdad? Ya para cosas más feas. Yo anteriormente, pues, antes de ser cristiano, pues de hecho fue una de las razones por la cual el Señor tuvo misericordia de mí y me hizo buscar una iglesia, porque era de que llegaba la noche y yo empezaba a ver bultos, empezaba a ver sombras, y lo que usted decía me llamaba bastante la atención, ¿verdad? Empecé a escuchar voces burlándose de uno. Mira, vos no servís para nada, mira, tal persona es mejor que vos. Y era una cosa tan horrible, ¿verdad? Pues bendito sea Dios, pues el Señor me alcanzó y todo, y pues gracias a Dios, pues ya me libró de eso. Pero algo que me parecía que tenía bastante relación, y tal vez usted recordará parte de eso, tal vez si no estoy mal fue en el 2020, cuando yo empecé a padecer una serie de situaciones, cuando me hice unos exámenes y los exámenes me han salido malos y todo eso. Y yo toda mi familia fue testigo de que fueron síntomas que se reflejaban en mi cuerpo, pues un salpullido en todo el cuerpo, irritación, se me caía el pelo, una debilidad, bajé de peso, era una cosa tan fea. Y exámenes por aquí, exámenes por allá, doctor tras doctor, y nadie, más bien me terminaban de asustar. Iba con uno y después de salir curado salía peor, hasta que, bueno, ya no hallaba nada, y ahí sí que yo hasta me despedí de mi esposa, ¿verdad? Porque no se veía, si no se veía solución de nada, ¿verdad? Y yo sí me sentía mal, pues, o sea, no era que yo me lo estuviera inventando, la respiración, yo sentía que me estaba ahogando, no podía respirar, a la hora de comer me terminaba vomitando a veces, ¿verdad? Porque no me pasaba la comida. Hasta que el Señor, ¿verdad? Puso en el camino a una persona psiquiatra, ¿verdad? Precisamente ni siquiera era un compañero, amigo de un amigo, ¿verdad? Y yo le conté, ¿verdad? Que tenía que irme a hacer unos exámenes. ¿Qué tenés, pues? Fíjate que esto me está pasando, y ya te hiciste exámenes de del otro, sí, ¿verdad? Y como ya aparecía yo buscando trabajo con mi folder lleno de exámenes, ¿verdad? Mirando, ¿verdad? Y resulta que los exámenes todos estaban limpios, ¿verdad? Lo más que salió fue que tenía un poquito de los triglicéridos altos, que incluso creo que usted revisó los exámenes también, fue lo más que tenía, ¿verdad? Y me dice, pues, pero vos no tenés nada, me dice. Y mira, me dice, ¿desde cuándo te inició esto? Pues inició por esto y esto, en tal y tal temporada. Mira, me dice, yo como tal, me dice, todavía estoy estudiando, me dice, pero anda a tal clínica. Era de un psiquiatra, cuando me dio la tarjetita. Pero ahí es a lo que voy, porque yo cuando traté de buscar ayuda, pues, de parte de la iglesia, pues todo era fuera espíritu de temor, fuera esto, fuera espíritu inmundo, fuera espíritu de enfermedad. Y a veces creo yo que también vale la pena analizar, pues, y pedirle sobre todo al Espíritu Santo la revelación de sobre qué situación se está pasando. Porque cuando me dieron la tarjetita, yo lo comenté con algunos hermanos, mira, fíjate que estoy, y la verdad no sé si le digo, porque jamás he ido con un psiquiatra. Y me dijeron, no, que mira, que eso solo te manipulan el alma, y a veces puedes salir con el espíritu contaminado, y que no sé qué, y lo veían como que algo tan místico, de que era un espíritu inmundo atormentándome en el cuerpo, ¿verdad? Total que, para no hacerlo tan largo, pues resulté yendo y todo, y me habían dejado un medicamento y todo, y pues compré. Ya estaba todavía yo indeciso, pero sabiendo porque me dijo que era problema de ansiedad, evolucionando a ataques de pánico,
Y me decía, pero ¿y esto a qué loco se le habrá ocurrido, verdad? Porque, o sea, uno realmente a veces llega a ser tan ignorante de eso, pensando en cómo una enfermedad que ellos le llaman mental, pero uno hasta cierto modo pues también entiende que es almática, eh, cómo eso puede llegar a afectar en el cuerpo y con síntomas reales, pues, o sea, síntomas que nadie se está inventando. Y pues bendito sea Dios, pues el Señor poco a poco me fue ayudando, ¿verdad? Y tomé medicamento un par de meses después y el medicamento pues tampoco no soy mucho de tomar medicamentos. Entonces, pues lo dejé de tomar, va, pidiéndole a Dios de que me ayudara y todo, y pues bendito Dios, pues Él me ha ido ayudando. Pero a lo que voy es de que a veces las personas que ministran también tienen que tener la sabiduría de en qué momento es sabio recurrir a alguien que conozca del tema, ¿verdad? Porque realmente una persona que no conoce del tema, pues a veces el consejo que le da es fuera espíritu de enfermedad que le estás atribulando y es parte de, considero, pero a veces ese tipo de situaciones uno no lo entiende hasta que no le pasan a uno, ¿verdad? Porque un hermano, pues precisamente hace poco, ¿verdad? Me comentaba de que unos síntomas que él estaba teniendo y eran exactamente los mismos que yo había tenido. Hombre, pero mira, yo le traté de hablar pues en base a la administración que yo también había recibido para que el Señor nos ayudara con eso, pues. Pero sí, a veces se toma como que con tanto misticismo que las mismas personas que padecen ya sea depresión o ansiedad no buscan la ayuda por el tema de que van a decir, enchamucado está, ¿verdad? No, por eso hay que tener, en realidad lo que uno tiene que tener es discernimiento de cuando es un problema del alma y cuando se necesita medicamento para poder hacer que la persona se tranquilice en lo que se ministra, en lo que entiende. Porque, por ejemplo, así como lo que tenías, ansiedad, desorden del pánico y esto, te dan medicamento, pero usualmente te recomiendan algo que se llama terapia conductual. ¿Y qué es lo que es la terapia conductual? Te hace entender que lo que tenés en realidad no es una enfermedad del cuerpo y que no te vas a morir. Y al comprenderlo, la gente mejora. O sea, hay muchas cosas, o sea, es bien complejo, es bien complejo. Por eso les dije, esto siempre tiene que ser por revelación del Espíritu Santo, porque alguna vez nos vamos a topar con alguien que está estorbado espiritualmente. Sí, no lo vamos. Necesita ser liberado. Algunos van a tener enfermedad en su cerebro, que necesita sanidad o liberación. Ok, algunos van a tener problemas en su alma, que necesitan ser ministrada su alma y a veces bloquear la respuesta del cuerpo a todo esto, mientras la gente comprende. Pero la gente que está ansiosa o deprimida, como decía, no escucha, no puede entender. No es que no quiera, no puede entender. No puede entender. La gente que está así quisiera que los demás lo entendieran, pero no se puede porque lo que él está viviendo no es una realidad. Y la gente que lo aconseja y los familiares quisieran que él entendiera que no es cierto, pero él no puede. Entonces es ahí donde entran los medicamentos, regulan, mientras la persona es ministrada y entiende, o es liberada. Pero todo necesita revelación del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, yo los dejo antes de que se queden dormiditos. Que pasen buena noche. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque más de alguna oportunidad nos vamos a tener que enfrentar a esto, no solamente con alguien, sino con gente cercana. Y sí es bueno poder entender. Y a veces aún, porque el enemigo ataca y si logra pegarle a uno en el centro, ya lo dejó zumbando a uno. Entonces, oremos. Señor Jesús, Dios bueno, Dios todopoderoso, hemos estado conversando de cosas, problemas, los cuales muchas veces tenemos que enfrentar
o vamos a tener que ayudar a alguien que lo está enfrentando. Tú sabes, Señor Dios Todopoderoso, que tenemos necesidad de poder, Padre Santo, sanar nosotros y que sanen aquellos que están cerca de nosotros. Solicitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos discernimiento, pero también necesitamos poder tuyo, oh Señor. Porque si bien, Padre Santo, no vamos a desechar al conocimiento médico ni el tratamiento médico, porque sabemos que tú dejaste al médico y que tú usas la medicina, Padre Santo, muchas veces para proveer alivio o sanidad. Pero también, Señor Dios, queremos recibir de tu poder, Señor Papito lindo, ese don de sanidades que abarca todo eso, esa autoridad, la fe, Señor Dios Todopoderoso, esa fe que aunque sea pequeña como un grano de mostaza puede, Padre Santo, mover montes de lugar. Necesitamos, Señor Dios Todopoderoso, de ti, oh buen Jehová de los ejércitos, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos tú, bendícenos tú, revélanos tú, Padre. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.